No, la verdad que por momentos se transita o se lleva con un poco de angustia, podríamos decir, de desesperación, porque la verdad que desde que ha asumido este actual gobierno ha sido una tras otra, ¿no es cierto?, noticias que no son buenas para el pueblo, que no son buenas para el conjunto de los trabajadores y de las trabajadoras, y en especial que no son buenas para lo que es el Estado, para las políticas públicas, para las políticas estatales, para las organizaciones del Estado y las instituciones que dependemos del Estado. Pero también se va como combinando con, yo creo que con la esperanza, ¿no?, de poder cambiar algo, de poder sacar algo bueno de este proceso. Y creo que en ese contexto la unidad en la lucha, ¿no?, lo colectivo, lo comunitario, lo de poder volver a tejer redes y lazos con compañeros, con compañeras, con otras organizaciones, con otros sindicatos en este contexto, creo que esa es la base de esa esperanza, ¿no?, de decir, bueno, quizás el espanto, el horror nos ha unido, borrando esas sutiles diferencias que hemos tenido en algunos momentos, que está bien que sigan estando, ¿no?, pero que en este momento la única forma de poder transitar este momento tan cruel, tan oscuro de nuestro país en términos políticos y económicos es así, es en unidad. Yo creo que el gobierno nacional ha tenido una campaña que hay que reconocer muy efectiva con los medios de comunicación y con la capacidad de castigar a las universidades nacionales. Castigarlas a través de dos vías, entiendo yo. Una que es la económica, la material, la de no mandar, congelar el presupuesto, tener que arrancarle de las manos una actualización presupuestaria. Nos castiga también en términos económicos a través de nuestros salarios, docentes y no docentes. Y la otra forma de castigo ha sido esta simbólica, ¿no?, esta a través de los medios de comunicación, de volver a recrudecer o a instalar estos discursos que hablan de la universidad pública como un lugar en el que adoctrinamos gente, ¿no?, en el que no se trabaja o que vivimos, ¿no?, de los impuestos de los demás, generando mantos de sospecha respecto a qué hacemos con el presupuesto universitario. Entonces, en vez de discutir el aumento del presupuesto universitario, se tiran, ¿no es cierto?, esas semillitas de discursos, de noticias que no tienen fundamento, de datos que no se saben de dónde salen y que son efectivas porque crean ese manto de sospecha, ¿no es cierto?, respecto, por ejemplo, un ejemplo fue lo de las auditorías, ¿no? En vez de discutir lo presupuestario, bueno, ¿por qué no hacen auditorías? Las auditorías se hacen internas y externas. La universidad se vive con fondos del Estado y hay toda una reglamentación que se sigue en la que vos vas rindiendo qué se hace con esos fondos, ¿no? Entonces, ese no era el punto en cuestión. Así que bueno, es como un camino de construir esas dos formas de castigo, ¿no? También desde lo mediático, desde la discusión política, desde instalar en la sociedad lo que se hace dentro de las universidades nacionales. Y después para amortiguar la otra forma de castigo es, bueno, la lucha sindical, ¿no?, como una forma a través de la cual conseguimos, y eso hay que decirlo, la actualización presupuestaria de la universidad, de las universidades nacionales, y a través de la cual seguimos luchando y esperamos poder conseguir abrirle un poco más la mano al gobierno para una recomposición salarial. En términos concretos impacta. Hoy la Universidad del Comahue está recibiendo el mismo presupuesto que recibió en 2023 y ha recibido dos actualizaciones que son del 70%, ¿no? 70 y 70, 140%. Ese 140% es el 140% de ese 10% que es el funcionamiento, ¿sí? O sea, del 100% del presupuesto universitario, 90 son salarios y el 10% es para funcionamiento. O sea que ese 140 es el 140 de ese 10%. También circuló otra noticia de esta actualización del 270%, ¿no?, que primero el gobierno nacional se lo otorgó solo a la Universidad de Buenos Aires y que después con mucha presión y mucho trabajo se logró que se le diera al resto de las universidades. Hoy, actualmente, esa resolución está firmada por la Secretaría de Educación, no está firmada por el Ministerio de Economía, o sea que, en términos concretos, es la nada misma, ¿no? Esa plata no llegó y no está.
Eso obligó a que la universidad tenga que recortar gastos, ¿no? Con el mismo presupuesto y esa escasa actualización y con el aumento en las tarifas de gas, de luz y todos los demás proveedores, la universidad tuvo que recortar. Entonces, ¿cómo funciona? Con recortes en limpieza, en el servicio de limpieza, con recortes en los viáticos que se reciben en los proyectos de investigación, con recortes en las becas de investigación para graduados, graduadas y estudiantes avanzados de la universidad, con el no llamado a nuevos proyectos de investigación y de extensión, porque no hay plata con la cual sostenerlos. Son medidas que entendemos que son transitorias y que hubo que hacerlas, ¿no es cierto?, para poder sobrevivir, sería, ¿no? La gestión de la universidad decidió apostar los pocos recursos que tenía a lo que se llama la Secretaría de Bienestar, ¿no? Que son aquellas políticas que contienen al estudiantado, ¿no? Desde las residencias, algunas becas, el comedor estudiantil. El resto está transitoriamente suspendido y esperando que se pueda reactivar cuando llegue algo de presupuesto. No podríamos decir que hay una caída en el número de estudiantes. O sea, la Universidad del Comahue sigue teniendo entre 30 y 35.000 estudiantes en todas sus sedes. Lo que sí empieza a pasar es que, bueno, en lo micro, en tu cátedra, en tu aula, ¿no? Sí, hay estudiantes que te dicen, profe, no me alcanza para el colectivo, no puedo venir tantos días a la semana, puedo venir a esta sí, podemos hacer algo virtual porque... o profe, no voy a venir más porque tengo que trabajar y, ¿no? O sea, eso está pasando porque esos estudiantes no están desanclados de la sociedad. A esos estudiantes también les aumenta el boleto de colectivo, les aumenta el costo de la comida, a sus padres seguramente han tenido algún efecto en sus trabajos o en su economía, se tienen que ver obligados a trabajar, hay estudiantes que son padres, que son madres, ¿no? Entonces, por eso yo pienso, ¿no? Lo que nos pasa a la universidad no tiene que ver solo con el recorte presupuestario, ¿no? Tiene que ver con una situación generalizada porque la universidad está inserta en la sociedad y quienes trabajamos y estudiamos en Comahue vivimos en esa sociedad. A los profes también les aumenta el transporte colectivo, a los profes también les aumenta la nafta, les aumenta los alquileres, ¿no? Y sobrevivís también con esos salarios miserables, muchos por debajo de la línea de la pobreza, que obligan también a que compañeros y compañeras docentes renuncien a sus cargos, los pongan en licencia porque encuentran algún otro trabajo de mayor jerarquía, o combinan los trabajos de universidad que no les alcanza el salario porque tienen dedicaciones simples de 10 horas o de 20 horas con otros trabajos para poder llegar a un sueldo y poder vivir. Es como que yo creo que en este contexto la universidad, en su funcionamiento, va siendo atacada por distintos frentes. El funcionamiento de la universidad no es solo pagar la luz y pagar el gas, ¿no? Es poder trabajar dignamente en la universidad y es poder estudiar también dignamente en la universidad. En ese equilibrio hay momentos que son más fáciles de resolver esa brecha y hay momentos en los que no. Es decir, nosotros tenemos claro que la única herramienta que tenemos para pelear nuestros salarios y nuestras condiciones de trabajo es el paro. Como trabajadores y trabajadoras, nuestra herramienta por excelencia es el paro. Ahora bien, a veces no se puede hacer paro, a veces no hay fuerza para hacer el paro. A veces hay compañeros muy militantes, muy activos, muy enojados con este gobierno y con este salario, que tienen que cerrar el cuatrimestre, que tienen que tomar un examen, porque también se pone en juego, o sea, la trayectoria educativa de algunos pibes y algunas pibas. Es decir, específicamente en la docencia es difícil. Hay momentos que son más fáciles. Aquel que hace paro no es que no tiene vocación, pero son cosas que se ponen en juego en una asamblea a la hora de votar la medida de fuerza, en un plenario, en un contexto determinado, en una facultad determinada. Hay algunas que tienen más preponderancia al paro, hay otras que no. Todo ese cúmulo de situaciones y de heterogeneidad es la que nosotros transitamos en este contexto, ¿no? En el que vos tenés salarios por debajo de la línea de la pobreza, un interlocutor como el gobierno nacional que nos desprecia cruelmente y abiertamente, desprecia el Estado, desprecia la educación pública y por ende a quienes trabajamos en el Estado y en la educación pública,
y las medidas de fuerza, ¿no? ¿Cómo salimos de esto? Nosotros a esta altura del año, mitad de cuatrimestre, podemos decir, venimos acumulando fuerza, unidad y lucha desde febrero, enero, febrero, ¿no? Con los paros que fuimos haciendo, con cada volanteada en la que fuimos poniendo, noticiando a la gente de lo que estaba pasando en la universidad. ¿A qué gente? A la sociedad en general, a los estudiantes, a sus familias, a compañeros docentes, a compañeros no docentes. Todo ese camino de a poquito fue lo que condensó en la marcha del 23 de abril, ¿no? En esa marcha nosotros logramos demostrar para un gobierno que decía que éramos adoctrinadores de gente, que en estas universidades, no sé qué, que ponía en duda qué hacíamos con ese presupuesto. A ese gobierno, nosotros y nosotras en la calle, con más de 1 millón de personas, le arrancamos una actualización presupuestaria. Entonces, en ese balance, ¿no? Del paro sí, paro no, paro cuándo, cuánto de paro, inicia el cuatrimestre, no inicia el cuatrimestre, ¿qué hacemos con las mesas? Sí, pero mi salario no alcanza. Bueno, en ese contexto yo creo que la clave es decir, bueno, hay que escuchar a los compañeros y a las compañeras en las asambleas a ver qué quieren hacer, qué están dispuestos a hacer. Hay que hablar con los estudiantes y las estudiantes para que entiendan nuestro reclamo, que no es un reclamo caprichoso, y hay que apelar a la mayor unidad. Esas contradicciones que son secundarias o que en algún momento fueron, bueno, yo creo que ahora hay que ponerlas en pausa y apostar a la unidad porque es la única forma, si no, no le vamos a sacar nada a este gobierno. En el corto plazo el panorama que nos espera es poder definir en nuestras bases con compañeros y compañeras cómo se va a profundizar el plan de lucha. O sea, eso es un tema que tenemos que discutirlo. Yo creo que todos nuestros compañeros y compañeras que militan en el sindicato no tenemos dudas de que hay que profundizar el plan de lucha. Y esa es nuestra línea de trabajo y la línea política de nuestra conducción actualmente. Ahora, ¿qué significa profundizar el plan de lucha? ¿Cómo lo profundizas? ¿Con paros cuándo? ¿De qué magnitud? ¿No? ¿Que afecte a quiénes? ¿Que sean solo paros docentes? ¿O apostamos a la unidad como hicimos con los no docentes y paramos la universidad? Todo eso se tiene que discutir ahora en el corto plazo, en las asambleas, en los plenarios respectivos de nuestra federación, para ver qué pasa al inicio del segundo cuatrimestre, ¿no? Y bueno, y después yo creo que han pasado tantas cosas que en este tiempo vos me decías, el sindicalismo en la era Milei, ¿no? Yo me quedé pensando, ¿cómo nos ha hecho cambiar nuestra dimensión del tiempo, nuestra concepción del tiempo? Pensar a Milei como una era cuando pasaron 6 meses, ¿no? Sí. Es una locura, fueron tantas cosas que han estado pasando una tras otra, sí, que nos hacen pensar que pasa un montón de tiempo. Es más, es como un chiste muy común acá, estoy cansado, y es la altura del año, y estás en abril, y estás en mayo, y estás en junio. Y no es la altura del año, es el contexto. Bueno, eso a mí me cuesta ver, proyectar para adelante. O sea, yo no sé qué nos depara este segundo cuatrimestre. No va a ser fácil, eso sí, y la lucha va a ser de largo aliento. O sea, va a haber que ir dosificando las fuerzas porque en caso de que este gobierno continúe y que cumpla su mandato, yo no creo que en algún momento nos ponga las cosas más fácil. Ahora, ¿con qué nos va a salir? Esa sería como, bueno, sin duda, la incertidumbre. Yo daría como 2 salvedades, ¿no? El género en nuestro sindicato y en nuestra universidad, pensando, en primer lugar, decir, bueno, que nuestro sindicato viene dirigido por mujeres trabajadoras universitarias desde hace al menos 4 mandatos, ¿no? Consecutivos. Quienes dirigimos el sindicato somos mujeres, somos docentes de esta universidad, trabajadoras de la universidad, y creo que eso es una apuesta política que no es menor, ¿no? En un contexto en el que el sindicalismo siempre se caracterizó por su masculinización, que seamos mujeres las que conducimos el sindicato y las que nos sentamos en la paritaria y las que vamos a los plenarios, las que conducimos las asambleas o estamos en un acto o una conferencia, no es menor, ¿no? No es fácil tampoco ser mujer y sostener todo eso porque, bueno, vivimos todavía en un sistema en el que muchas de las tareas de cuidado siguen recayendo sobre nosotras. Entonces es malabarear entre los hijos, las hijas,
la escuela, el jardín, la familia, el gremio y la docencia y todas esas cosas, ¿no? O sea que no es fácil, pero me parece que es muy importante. Nosotros también acá en la universidad, en muchas de las políticas que solemos sostener o generar a través de la paritaria local, tratamos siempre de incorporar una perspectiva de género, ¿no? En caso de que haya algún tipo de normativa que va a generar un beneficio, bueno, tener cuidado, ¿no? de incorporar una variable de género que pueda beneficiar tanto a varones como a mujeres, porque también en términos de la docencia universitaria y la trayectoria universitaria, no es lo mismo ser mujer y ser varón en la docencia universitaria, ¿no? En los cargos de gestión universitaria, en los cargos de mayor categoría, suelen llegar principalmente los varones más que las mujeres. Bueno. Y bueno, y después en términos de lo nacional, es lamentable, o sea, no hay palabras nuevas para describirlo, pero yo creo que lo pinta de cuerpo entero a un gobierno que, ¿no? que al principio salía a decir que no existía la brecha salarial, que eso era mentira, que eso ya no estaba, que todo el tiempo cuestionan, ¿no es cierto?, la credibilidad de las mujeres, de las denuncias. Bueno, esto, el cierre del Ministerio de las Mujeres, el desmantelamiento de la línea 144, el despido a trabajadoras y trabajadoras que contienen a mujeres en situaciones de violencia, el vaciamiento de ciertas políticas, es una clara poner en tensión, ¿no es cierto?, la ley que conseguimos del aborto legal. Creo que es una clara política, lo pinta, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué es mi ley respecto al género y el gobierno de mi ley respecto a las políticas de género? Es eso, es el desmantelamiento, es la cancelación, es la anulación, es la burla, es la risa, es poner en forma de chiste lo que nos pasa a las mujeres en todos los lugares de trabajo, en la sociedad en general, ¿no? Y es otra lucha más que dar. Entonces, por eso yo al principio te decía, hay momentos que es angustiante, porque por todos los frentes te atacan, ¿no? Por ser mujer, por ser sindicalista, por ser trabajadora de la universidad pública, atacan a tus viejos con el trabajo, a tus abuelas o a tus madres con la jubilación, con el transporte, con la nafta, con la comida. Hay momentos que decís, bueno, basta, ya está, ¿no? Y en esos momentos aparece lo colectivo.